Hola, muy buenas, Namaste a todas y a todos. Hoy vamos a hablar del poder de las palabras. ¿Cuál es realmente el poder que hay detrás de las palabras? ¿Cómo estas palabras pueden influir en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro campo energético, en nuestro aura? También veremos cómo utilizar estas palabras, ¿sí?, para elevar nuestra vibración. ¿Qué palabras o qué frases pueden afectarnos negativamente, pueden dañarnos a nuestros campos, a nuestra vida diaria, ¿sí? Y cómo y por qué podemos sustituir estas palabras, estas frases, para elevar nuestra vibración. ¿Qué conseguimos con elevar nuestra vibración? Bueno, pues conseguimos que nuestros cuerpos energéticos funcionen con mayor armonía, con mayor fluidez, ¿sí? Y así también nuestro entorno y nuestra vida. Y por último veremos dos puntos muy importantes. El primero, ¿qué importancia tiene el cumplir la palabra? Que va muy relacionado con lo segundo, que es cómo aumentar el poder de nuestra palabra, ¿sí? El poder que causa nuestra palabra, el poder que tiene nuestra palabra para influenciar tanto a nosotros como a los demás. Veremos estos dos puntos por último y, como hemos dicho antes, veremos ejemplos prácticos de la vida cotidiana para poder ir aumentando ese poder de nuestra palabra, ¿sí? Esa precisión, que vamos a ir bien. Así que vamos allá con el poder de las palabras. Vamos a ubicarnos un poquito primero en la historia, ¿sí? Aunque no es el foco principal, vamos a dedicarle unos momentos para darnos cuenta, ¿no?, de que realmente desde cuándo viene la palabra, ¿no? Que viene de hace muchísimos años, ¿sí? Y ha tenido una importancia tan grande que ha seguido viva hasta el día de hoy. Entonces, si lo miramos, por ejemplo, en diferentes tradiciones y religiones, ¿sí? Por ejemplo, en el cristianismo podemos ver, ¿no?, cómo Dios dijo a Adán que nombrara a las diferentes criaturas y tenían primero una misma lengua la humanidad, pero después de que construyeran la Torre de Babel, ¿cómo hizo para que se propagaran diferentes lenguas? También en otras tradiciones, como por ejemplo en la mitología nórdica, nos cuenta cómo los tres hijos del dios Bor hicieron a las personas con madera de dos árboles diferentes que encontraron. El primero les dio el espíritu, el segundo los sentimientos y el tercero el habla. Para los bantúes en África, las lenguas surgieron de una hambruna terrible que estuvo pasando la humanidad, ¿sí? Y de ahí empezaron a balbucear diferentes ruidos y sonidos. Las personas se dispersaron, ¿sí? Y de ahí surgieron las lenguas. Y desde el punto de vista, ¿sí?, de los historiadores, de los estudios que se han realizado, dicen que han encontrado pruebas de hace 3.000, 3.500 de años antes de Cristo, de que los egipcios y de la antigua Mesopotamia ya tenían escritas, los primeros escritos de una lengua. Lo que pasa es que seguramente, sí, probablemente, si ya había escritos de una lengua, imaginaos cuánto antes podría haber surgido, ¿no?, la lengua hablada, la palabra, que comúnmente nace antes que la escrita, como ya pasa hoy día, que ha habido lenguas que después del habla se han escrito, ¿no? Y esto en cuanto a la historia, ¿no?, para saber que realmente de hace muchísimos años se ha ido manteniendo viva la palabra. Pero ¿y cuál es el poder de las palabras? ¿Cuál es? ¿Qué magnitud tiene el poder de las palabras? Con las palabras tenemos el poder de crear, de destruir, de transmitir, comunicar, ¿sí? Cuando queremos crear algo, cuando yo tengo una intención que puede comenzar con un pensamiento, después una emoción, después puede venir una palabra que lo puede poner después en acción. Por lo tanto, una palabra puede crear, pero no tan solo a ese nivel de comunicación, de transmisión podemos crear a través de la palabra, sino también la palabra crea a través de vibración, porque cada palabra tiene una vibración detrás y esa vibración tiene un efecto muy poderoso, como vamos a ir viendo. Y para saber la influencia de las palabras vamos a hablar de unos experimentos, ¿sí?, que hizo Masaru Emoto, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial de estudios sobre el agua, ¿sí?, de estudios de cómo las palabras, las vibraciones, la música, ¿sí?, las emociones afectan al agua. Y aquí es donde te voy a mostrar cómo Masaru Emoto, ¿sí?, demostró mediante fotos a agua congelada, ¿sí?, después de haber aplicado alguna intención, aplicado alguna palabra, alguna música en el agua, o incluso tomando agua de diferentes lugares del mundo, congelando este agua y sacándoles una foto, ¿sí?,
a su estructura. Se ve cómo genera diferentes formas el agua, cómo demuestra cómo el agua tiene una memoria que guarda después de recibir diferentes vibraciones, diferentes palabras, emociones, y cómo esto genera una forma, como hemos dicho. Aquí te muestro cómo se puede ver la forma que toma el cristal del agua, ¿sí? Una vez congelado. Aquí se puede ver cómo se ve, ¿sí?, la estructura del agua congelada, tomada una foto, por ejemplo, después de haber recibido las gracias, después de haber recibido amor, ¿sí?, de diferentes más personas. En este caso genera una forma diferente de amor. También ves cómo puede ser el agua de manantial, el agua después de haber escuchado Sinfonía de Mozart, ¿sí?, después de haber puesto la canción de Imagine de John Lennon, después de haber puesto otra canción de heavy metal y después de haber recibido odio. ¿Sí? Ves que tiene muy diferentes estructuras. También hay otros experimentos, ¿sí?, que ha recomendado Masaru Emoto, como por ejemplo el del arroz. Este experimento puedes hacerlo tú en casa también, ¿sí? Se trata de tener 3 botes o recipientes de cristal con tapa. Entonces vamos a repartir arroz hervido, ¿ya?, arroz blanco hervido en esos 3 diferentes recipientes por mismas porciones. En uno vamos a pegar una pegatina con una palabra amorosa, ya sea de amor, de gratitud, ¿sí?, con varias palabras incluso. En el otro podemos poner palabras de odio, de rencor, palabras negativas como cualquiera que podamos pensar, ¿no?, como tonto, te odio, etc. Y en la otra vamos a poner una pegatina en vacío, ¿sí?, va a ser el frasco ignorado. Entonces cada día le podemos hablar estas palabras que vemos en el frasco escritas durante 30 días a cada uno de los frascos, ¿sí? Obviamente al ignorado pues no le vamos a decir nada, sino que lo vamos a ignorar. Y después, como puedes ver en estas imágenes, se obtienen diferentes resultados, ¿sí? Ves cómo afecta la palabra, la emoción que podamos, ¿sí? Y obviamente sabemos que también el pensamiento no solo es la palabra y la emoción, sino también es el pensamiento, también es la intención. Pero eso podremos quizás abarcarlo en otro vídeo porque también nos va a dar mucho que hablar, ¿no? La emoción y el pensamiento, cómo afectan a crear nuestra realidad. Hoy vamos a centrarnos en la palabra, ¿sí? Entonces, lo que te decía, ¿ves cómo afecta esto al arroz? Pero de misma manera, tú sabes, ¿sí?, sabes, o al menos ahora ya lo sabrás, que en 70-80% de nuestro cuerpo se compone de agua. Por lo tanto, imagínate cómo pueden afectar estas palabras a tu cuerpo, al cuerpo de los de tu entorno, ¿sí? Y también, yendo más allá, sabemos que somos vibración, que somos energía, que estamos constituidos de vibración, de ondas, de energía. Por lo tanto, imagínate cómo afecta una palabra, ¿sí?, cómo afectan las ondas de una palabra a nuestro cuerpo energético y a nuestro cuerpo físico en su efecto, tanto para bien como para mal, ¿sí? Cada uno poniéndole al bien todo lo que quiera y al mal todo lo que... Sí, sabemos que el bien y el mal pueden ser subjetivos, pero para entendernos, ¿sí? Es decir, cómo nos puede afectar para mejora de nuestra salud, de nuestro bienestar, economía, armonía, amor, para todo, para el bien y para mal, ¿sí? Nos puede afectar la palabra. Así que te invito a que pruebes, si realmente quieres comprobarlo por ti mismo, por ti misma, pruebes este experimento y después nos cuentes cómo te ha ido, ¿sí? Son 30 días en los cuales tienes que ir repitiendo este procedimiento de decir las palabras con esa intención, con esa emoción, a cada uno de los frascos del arroz. Porque, como he dicho, desde la sanación energética, las palabras afectan a nuestro aura. Es decir, si yo digo una palabra fea, si genera un tipo de vibración, un tipo de onda que será más densa, una frecuencia más baja, ¿sí?, que afectará primero a mi cuerpo y después al entorno.
¿sí? Por eso se dice también que se puede dañar con las palabras y se daña y se consigue dañar, porque son ondas, pueden ser como flechas, pueden ser tan hirientes como las flechas, incluso más, ¿sí? Aunque no se note en primera vista a nivel físico, incluso puede llegar a influir a nivel físico una palabra. Y hay una frase que me gusta mucho, que es del maestro Choa Kok Sui, que dice, la comida sucia ensucia tu cuerpo, pero la palabra sucia puede ensuciar tu alma. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener atención también. ¿Por qué? Porque para yo incluso emitir o decir una palabra sucia a alguien, para tirarle lodo a alguien, ¿sí? Para tirarle lodo a alguien, primero, ¿quién se va a ensuciar? Yo, ¿sí? Porque tengo que tomar el lodo para tirarlo. Con las palabras pasa lo mismo. Cuando yo, ¿sí?, lanzo una palabra, primero vibra en mí y después esta vibración, ¿sí?, se transporta hacia donde la proyectemos. Si realmente te cuesta entender esto de cómo una palabra es vibración, ¿sí?, te invito a que mires nuestros talleres, porque ahí podrás ver cómo sentir esta energía y vas a poder realmente ponerle un sentir a esa palabra, ¿sí? Porque no va a ser algo mental, ¿no?, sino que va a ser algo experimental. Así que ahí abajo te voy a poner un enlace para que puedas acceder a este taller, para que realmente puedas experimentar la energía y ahí poder entender realmente mejor de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que las palabras son energía, que son vibración. Y para entenderlo mejor vamos a ver el ejemplo de una niña. Os voy a leer una historia de una niña